Voy a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Vicente Rodríguez González. Bueno, él es ingeniero químico industrial de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco, en Ciudad de México. Tiene una maestría en química con especialidad en catálisis de la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Iztapalapa. Tiene un doctorado en tecnología y ciencia de los materiales de la Universidad Pierre y Marie Curie de París, en París, Francia. Y tiene un postdoctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo en el área de la ingeniería molecular de Ciudad de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Sun Moon en Asan, Corea del Sur, y en la Universidad de Ciencias de Tokio. También es actualmente profesor investigador en la División de Materiales Avanzados en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis de Potosí, México. Como distinciones actuales, cuenta en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, perfil deseable consolidado en el 2009. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Red de Materiales Compuestos y de Energía Solar. Es miembro del comité editorial de la revista internacional Chemical Engineering Journal. Es editor invitado de las revistas internacionales Journal of Hazardous Materials, Catalysis Today, Topics in Catalysis. Como producción científica tiene 122 artículos publicados en revistas internacionales indizadas, 2.000 citas, y tiene un H-index de 27 según Scopus. Ha revisado tesis de licenciatura, 12, 15 tesis de maestría, 6 tesis de doctorado. Actualmente dirige 8 tesis de posgrado, 5 capítulos de libros arbitrados indizados internacionalmente. Como líneas de investigación, tiene la catálisis y fotocatálisis heterogénea ambiental a baja temperatura, la liberación controlada de moléculas e inactivación de microorganismos patógenos, y actualmente se encuentra realizando proyectos en materiales activos para una agricultura sustentable, fotocatálisis a temperatura ambiente, aprovechando materiales de reuso. Bueno, damos paso y damos la bienvenida al doctor Vicente Rodríguez González. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No sé si ya se esté viendo la presentación. Sí, ya se puede observar. Bien. Bueno, yo lo que les quiero compartir de las investigaciones que estamos realizando aquí en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, en específico de la División de Materiales Avanzados, es algunos nanomateriales que estamos sintetizando que pueden ser fotoactivos, fotocatalíticos, para tratar de controlar los microorganismos patógenos, tanto para el humano como para algunos cultivos. Entonces, en el primer ejemplo, vamos a hablar de la marea, ¿no? Algas marinas que pueden ser tóxicas. Entonces, ese tipo de microorganismos tienen reproducción asexual, es decir, que si se divide un individuo en dos, se reproduce en dos. Y eso puede tener crecimientos exponenciales que pueden afectar los ecosistemas, sobre todo en costas que están muy contaminadas. Entonces, estos tipos de algas son diatomeas, dinoflagelatos, es decir, que tienen una colita que puede causar que se muevan sobre la superficie del agua. Estos microorganismos se alimentan de fitoplancton, requieren la luz del sol para fabricar clorofila y fabricar toxinas. Bueno, es su forma de vida. Más o menos tienen un tamaño de 10 micras, 5 micras, dependiendo del tipo. Por esa medida son los microorganismos. Pero entonces, ¿por qué queremos nosotros desactivar este tipo de mareas? Una disculpa, la presentación en su mayoría están en inglés. Espero que no cause problemas. Entonces, les decía que estas crecen exponencialmente y en un día, hasta en horas, pueden colorear las costas de todo el mundo. Son algunas tóxicas y se deben a la eutroficación de las zonas costeras en ciudades muy contaminadas o donde se explota demasiado la pesca. Se presentan alrededor de todo el mundo, no solo en el mar, en el océano, también en lagunas, en lagos, en ríos, y esto causa pérdidas millonarias. Por ejemplo, 82 millones de
dólares en los Estados Unidos. Cada año se pierden por ese tipo de microorganismos que están creciendo y cambian los ecosistemas. Como les decía, viven en la superficie de los cuerpos de agua, pues bloquean la entrada de oxígeno, de luz, y por lo tanto pueden matar a la vida submarina, ¿no? Y cambiar completamente el ecosistema. Las más comunes son la marea roja y la marea verde. Y también, si no hay un control, si no se sabe que la muerte de algunos peces se debe a ese tipo de algas, pues puede haber una dispersión de ese tipo de contaminantes al que lo consuman las aves, o que los humanos los vendan con ese tipo de toxinas. Entonces puede haber una cadena alimenticia que puede llegar a todo el humano, a todos los lugares del planeta. Entonces aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, en China, también como van cambiando la biodiversidad de la zona, hay un animal que va a dominar porque han cambiado el tipo de ecosistema. Por ejemplo, aquí la alga verde está dominando este tipo de ecosistemas. Hay mapeos, por ejemplo, de los países más contaminados que presentan más que este tipo de algas marinas, pues es Estados Unidos, sobre todo en la parte de Florida, en Asia, en Corea, en Japón, en China. Entonces, por ejemplo, en Corea lograron aislar dos algas, que es la Ampcartaceae, que es conocida como la red Tide, y tiene una población de 100 por 10 a la 3 células por mililitro. En el caso de la Tretasemis zuzeica, que es la marea verde, tiene 250 individuos por mililitro. Entonces, ese tipo de algas, hay diferentes tipos, pueden ser paralíticas, neurotóxicas, agnésicas, diarreicas, puede haber por el color, y pueden ser cianobacterias. Y generalmente, pues en los ecosistemas encuentras muchísimos tipos, no solo este tipo de microorganismos. Entonces también tenemos que tener un poco de cuidado para tratar de hacer específico esta inactivación de los microorganismos patógenos y no todas las demás microorganismos que son benéficos o comensales. Entonces aquí vemos una distribución de los números de casos de ese tipo de algas, de eventos. Por ejemplo, en 1970 solo se presentaban casi en el hemisferio norte y algunas partes, por ejemplo, aquí por Argentina, en Sudáfrica, pero para el caso del 2006, pues ya se presenta en todo el mundo, generalmente, o sea, en las zonas más pobladas, que es el hemisferio norte, y veamos que toda Europa, bueno, Estados Unidos, Canadá, unas partes de México y la parte de aquí de Brasil, Paraguay, Argentina. Asia tiene muchísimos casos, hasta Australia, ¿no? Y bueno, también hay mapeos de cada tipo de algas en el mundo, por ejemplo, las paralíticas, veamos que está más en Europa, la diarreica también en Europa, la agnésica, pues en toda Norteamérica, la paralítica en todo el mundo. Entonces, hay muchas estadísticas para ver cómo aparecen ese tipo de mareas y las cantidades y por lo tanto los daños que pueden causar al ambiente. Entonces les voy a presentar algunos trabajos que hicimos con un grupo coreano, que ellos lograron aislar ese tipo de mareas y las aplicaciones que pueden tener para este tipo. Entonces, para el caso de hablar de nanomateriales, nosotros necesitamos un nanomaterial que esté abajo de los 100 nanómetros, por ejemplo, que esto nos va a ayudar para que podamos desactivar este tipo de microorganismos patógenos en cortos tiempos, ¿no? En escalas de horas, incluso puede ser hasta minutos. Necesitamos una nanoestructura fotosensible, ya que va a estar expuesta a la radiación solar, y sabemos que el dióxido de titanio pues, es una buena opción. Hay muchísima información sobre este tipo de nanomaterial, y por eso decidimos empezar los estudios con este material para tener un mejor entendimiento. A este material le colocamos nanopartículas de plata de 5 nanómetros hacia abajo, ya que sabemos que la plata pues, tiene propiedades antibacteriales en medios acuosos, y también hay muchísimos estudios para el control de bacterias. Tiene propiedades biocidas,
tenemos que tener un material que no se lixivie, es decir, que no se vaya al ecosistema y que pueda causar otros daños colaterales. Idealmente que sea selectivo hacia el microorganismo nocivo, que tiene que ser estable en las condiciones del experimento para que no cause otro tipo de contaminaciones. Y debe tener una desactivación irreversible, o sea, debe matar al microorganismo o evitar que ese se reproduzca rápidamente. Y uno de los problemas que tenemos en este tipo de estudios bioquímicos o de microbiología es que a veces la reproducibilidad de estos experimentos pues no es muy buena. Entonces, para eso, más adelante les voy a explicar cómo podemos mejorar este tipo de reproducibilidades. Entonces, les decíamos, necesitamos una nanoestructura fotosensible. Para que se entienda más o menos, aquí tenemos una partícula virtual de dióxido de titanio, tiene sus bandas, su distribución de bandas, su banda de valencia, su banda de conducción, y su potencial redox en base al potencial del hidrógeno. Entonces, su banda prohibida es alrededor de 3.1 nanómetros, y para eso necesitamos tener luz ultravioleta para poder promover los electrones de la capa de valencia a la banda de conducción y poder tener el hueco para electrón que van a ser las especies primarias para luego poder generar otras especies reactivas radicales como el hidroxilo, el superóxido. Y con estos tipos de especies reactivas podemos oxidar o reducir dependiendo de nuestro sistema que tengamos. Entonces también podemos controlar, hay veces que hay mucha recombinación dependiendo del sistema, pero como en este caso pusimos nanopartículas de plata más pequeñitas, la luz de titanio es alrededor de 25 nanómetros, entonces necesitamos materiales abajo de 5 nanómetros para evitar que luego se vuelvan un almacén de electrones y también favorece la recombinación. Entonces, para este caso hicimos una síntesis de materiales por el método Sol-Gel y seguido de una fotodeposición de partículas de plata sobre la superficie del P25, el comercial, y un material que vamos a hacer por Sol-Gel, tratando de dopar estas nanopartículas de plata. Entonces, aquí están las relaciones del alcóxido, con butanol para controlar un poco la hidrólisis y que se haga un material más nano, y controlamos también la cantidad de agua. Aquí están las relaciones molares, y utilizamos solamente 1% en peso de plata para hacer estos estudios. Entonces, un control con dosificación, con condensación, para tener materiales nanométricos. Fabricamos 3 nanocompósitos, la referencia, el comercial Titania P25, una Titania por Sol-Gel sin dopar, y una Titania dopada con 1% de plata. Aquí está la nomenclatura, y también la referencia. Fotoimpregnamos la P25 con plata para ver el papel de la plata sobre estas reacciones. Entonces hicimos una caracterización por rayos X para ver qué fases teníamos en cada material. Entonces, para el caso de la P25 sabemos que tiene aproximadamente el 20% de rutilo y el 80% de anatasa. Entonces aquí lo comprobamos. Para el caso del comercial tenemos esas dos fases, y para el caso que hicimos la síntesis por Sol-Gel, pues solamente tenemos anatasa y un poco de broquita, ya que la plata está induciendo que no se transforme de la fase anatasa a la fase de rutilo. Y como ven, no se alcanza a ver lo que serían las partículas de plata, ya que el porcentaje es muy pequeñito y esperábamos que las partículas estén abajo de los 5 nanómetros. Entonces lo que hicimos, utilizamos microscopía de alta resolución en contraste Z, o sea, con un detector de ángulo amplio en modo oscuro. Entonces ahí logramos ver las nanopartículas. Vemos que cuando las impregnamos sobre el comercial tenemos partículas de alrededor de 4.5 nanómetros en promedio. Y para el caso que intentamos hacer el dopaje, tenemos partículas de 2 nanómetros. Algunas quedan dentro de la estructura de la titanio y otras se agregan a la superficie de tamaño pequeñito. Entonces, obtuvimos lo que queríamos, partículas abajo de los 5 nanómetros, para evitar la recombinación y tener propiedades también de oxidación, reducción. Y luego hicimos caracterización por XPS para ver que tuviéramos la plata metálica en su mayoría. Aquí vemos los espectros, vemos que la depositada en la P25, pues, su mayoría es plata metálica. Aquí vemos el doblete de la plata 3D, 3 medios y 5 medios, y para el caso de la dopada
la cantidad muy pequeñita en la superficie, y la Sol Gel pues no tiene nada de plata. Entonces tenemos un porcentaje de plata metálica y un porcentaje de plata oxidada, que a lo mejor es la coordinación con el dióxido de titanio. Entonces, aquí tenemos un resumen de otras caracterizaciones que hicimos. También hicimos sustitución de nitrógeno para ver el área superficial que teníamos de estos materiales. Por ejemplo, aquí está, vemos que para el caso de la dopada por Sol Gel, tenemos dos veces y cacho más que cuando tenemos la plata depositada sobre la P25. Tamaño de poros también es más pequeño, como se ve en rayos X, es menos cristalina porque el tamaño de cristal está en los 8 nanómetros comparada con la P25 que es de 29 nanómetros. Y la banda prohibida, la brecha, la tenemos en 3.26, 3.49 comparada con la que no está funcionalizada con una partícula de plata. Entonces, podemos reducir la cantidad de energía para poder activar ese tipo de materiales. Entonces pasamos a los experimentos. Eso lo hicimos a nivel laboratorio. Hicimos un pequeño reactor donde suspendíamos tanto el fotocatalizador como la marea. En este caso utilizamos marea verde y marea roja, que están las concentraciones a las que iniciamos. Suspendimos 100 miligramos del fotocatalizador, de los que les señalé, en 200 mililitros de la suspensión de estas mareas. Utilizamos agua de mar filtrada para evitar, primero entender y evitar más parámetros, y utilizamos lámparas ultravioletas de luz negra de 345 a 400 nanómetros. Aquí está la potencia, 20 watts. Y hicimos conteos a mano y también hicimos videos para mejorar la reproducibilidad de esos experimentos. Pues aquí les presento primero todos los controles que hicimos para entender qué le pasa al microorganismo solamente con la lámpara ultravioleta, y vemos que no había ninguna influencia. ¿Qué le pasa al microorganismo en la oscuridad? Para checar las propiedades biocidas de los materiales, de la plata. Vemos que hay para el caso de la marea roja, 18%, y de la marea verde, 10% en la disminución de las poblaciones. Hicimos pruebas de lisiviación, es decir, que pusimos nuestros materiales, los solidificamos en agua en suspensión, luego tomamos el sobrenadante y le hicimos análisis de ICP para ver la cantidad de material que se lisiaba, y es muy poco, ¿no? 1.63 partes por millón de plata y 0.4065 de dióxido de titanio. Entonces, son estables, lo que buscamos que no se lisiviaran. También hicimos estudios de daño irreversible, es decir, cuando terminamos de inactivar el material de los microorganismos y vemos que todos están muertos, los volvemos a sembrar para ver si había se podían revivir, y con eso aseguramos que el daño era irreversible. Y posteriormente también expusimos solamente a nanopartículas de plata el microorganismo, y vimos que había daños morfológicos después de un día, ¿no? Y eran muy pocos. Entonces aquí está la estadística. Vemos lo que les comentaba, que sin catalizador prácticamente no hay un daño importante a esta alga tóxica. Cuando ponemos la plata, bueno, el dióxido de titanio comercial P25, vemos que en una hora ya logramos controlar este tipo de microorganismos. Le agregamos la plata en la superficie y prácticamente es el mismo resultado, ¿no? Cuando tenemos la titania Sol Gel, vemos que tiene resultados parecidos, y solamente cuando tenemos la plata dopada en el dióxido de titanio, vemos que en media hora ya logramos controlar este tipo de microorganismos y de manera irreversible. Y para el caso de la marea roja también es similar, y aquí en 20 minutos ya teníamos el control de este tipo de algas. Entonces, solamente con este material podemos decir que en 30 minutos podemos controlar estas poblaciones. Y para el caso de los demás materiales, en una hora tendríamos que tenerlos para poder controlar. Y el caso de por qué es más rápido en la marea verde que la roja, pues tiene que ver también por el tamaño de algunas funciones de este tipo de microorganismos. Entonces, la conclusión de esta primera parte
es que tenemos nanopartículas de plata de 5 nanómetros altamente dispersas sobre la superficie de los materiales. Tenemos buena reproducibilidad, 5% de error en los materiales, y en particular el dopado con plata podemos controlarlo en 30 minutos. Entonces, aquí los factores es la toxicidad de la plata para evitar que se reproduzcan los microorganismos, dañar la pared celular, y la fotoactividad del compuesto plata-titania es la que mejora las propiedades biocidas para poder inactivar este tipo de microorganismos. Entonces, hasta este punto, pues estaba reportado que estos nanomateriales, como son tamaño de, fuimos 18, 20 nanómetros, pues pueden cubrir la superficie del microorganismo e irlas dañando hasta tener, penetrar la pared celular, y con eso hacer que la vida de este microorganismo ya no sea posible una reducción endócrina, y entonces de esa manera logramos controlar. Aquí el problema es que lo hicimos a nivel laboratorio y lo hicimos en manera de suspensión, que no sería práctico ya para las aplicaciones que se quisieran hacer. Entonces lo que hicimos, pasamos a hacer películas, recubrimientos sobre materiales poco densos que puedan flotar en el mar. En este caso utilizamos aluminosilicatos, que son fabricados con el vidrio, que ya no se puede reciclar, se calcina a altas temperaturas, 1500 grados, y se producen espumas vítreas. Entonces, esa fue la idea de hacer recubrimientos sobre su superficie para poderlo utilizar con estos materiales. Entonces, utilizamos un método de fotoquímica, es decir, utilizamos ultrasonidos de 23.3 kHz por 2 horas, o sea, mucha potencia. Tenemos que utilizar un cuarto aislado para evitar el daño que pueda tener a los oídos. Y utilizamos el tipo de aluminosilicatos porque la composición es 64% de dióxido de silicio, 15% de alúmina, entre otros alcalinos. Entonces no es un semiconductor y no va a haber competencia de la película que le pongamos, bueno, del recubrimiento que le pongamos en la superficie. Esa es una de las ideas. Y la otra es porque puede flotar en la superficie de los cuerpos de agua. Entonces aquí tenemos la caracterización otra vez. Esta es la espuma vítrea por microscopía de barrido. Vean cómo es macroporosa, de manera heterogénea. Y empezamos a ver cómo se iban formando los recubrimientos sobre toda la superficie. Crecían en especies de racimos y creemos que se ligaban a los silanoles, al siloxano y algunos enlaces de hidroxilos en alúmina. Entonces también vimos que este proceso de fonoquímica no le causaba daño al material. Vemos que estamos en el promedio de los 25, 24 nanómetros, es que no, el método de deposición no altera las propiedades del material que ya habíamos fabricado. Entonces, posteriormente hicimos microscopía de transmisión de alta resolución para ver que teníamos las partículas de plata en la superficie y también ver que no se hayan lixiviado. Entonces vemos el tamaño de partícula, está en 1.5 nanómetros, más o menos como lo habíamos reportado cuando lo sintetizamos. Entonces vemos que también hicimos las pruebas de lixiviación y aquí es mucho más estable, solo encontramos 0.0723 partes por millón en las soluciones cuando lo poníamos en ultrasonido. Entonces aquí intentamos hacer un experimento un poco más real. Hicimos un reactorcito con plástico. Pusimos una bomba de pecera para simular el oleaje, un ventilador para la marea, y vemos que aquí está representado cómo pueden flotar las barritas. Aquí está el tamaño, 0.1 metro por 1.1 metro por 0.1 metro para hacer los experimentos, y aquí utilizamos lámparas UV, igual, tipo A, en 315-400 nanómetros. Y utilizamos solamente la marea verde, porque en ese momento solo teníamos disponible ese tipo de marea. Entonces aquí también hicimos todos los blancos para entender qué le pasa con luz ultravioleta, con el recubrimiento y luz ultravioleta. Entonces vamos viendo aquí que el daño es muy poco, cuando nada más está recubierto con
sin recubrimiento también llega al 10%. Con las barritas recubiertas, en la oscuridad, vemos que las propiedades biocidas están alrededor de los 20%. Con el AP25 vemos que llegamos hasta el 80%. Y con la que está recubierto con las partículas de plata, logramos controlarla en 3 horas. Es mayor el tiempo, pero la aplicación es mucho más real, ¿no? Para controlar ese tipo de mareas. Entonces aquí vemos que podemos hacer ese tipo de recubrimientos para unas aplicaciones más prácticas, simplemente usando sonoquímica, polivinil alcohol para evitar que se aglomeren y crezcan de manera heterogénea. Y logramos inhibir este tipo de microorganismos por 3 horas. Entonces la idea es era buscar diferentes materiales. También trabajamos con perovskitas, que es titanato de calcio, sintetizadas por métodos hidrotérmicos. Hicimos también la deposición de las partículas de plata, que es la caracterización para ver que tenemos partículas pequeñitas y para confirmar que tenemos la plata metálica y el titanato de calcio por alta resolución. Y hicimos también el conteo, hicimos todos los controles y con este caso logramos inactivarla en 12 minutos. Entonces ya con estos materiales, pues la idea que se le quedó a los coreanos, a los ingenieros, es hacer este tipo de materiales y ponerlos sobre bahías artificiales, hacer que las mareas se vayan a esas zonas y de esa manera empezar a controlar este tipo de mareas que afectan mucho la pesca, sobre todo en los países asiáticos. Posteriormente ya trabajamos con otro ejemplo que te voy a poner, en el caso de microorganismos fitopatógenos, que son hongos, que se llama el Botrytis cinerea, que produce muchísimo daño a tomate, a la fresa, a diversos cultivos. No es como el moho blanco que le sale cuando estas frutas se van echando a perder. También lo hicimos en colaboración con los coreanos. Entonces, aquí vemos el moho que en cuestión de un día al menos puede echar a perder cosechas de jitomate, de la fresa, de la vid, de la uva. Y bueno, que hay métodos ya que se utilizan para el control de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, pueden usar cloro, tratamiento de luz ultravioleta, peróxidos, ozono, que serían caros. Luz ultravioleta también sería caro porque necesitan 1 joule por centímetro cuadrado y generan temperaturas de 45 grados centígrados. Podemos usar temperatura en los viveros a 63 grados centígrados, entonces ya es un costo y también produce daño en este caso a los tomates. Pueden usar fungicidas a partir de extractos de plantas y, bueno, plantas transgénicas. Todavía están en estudio, ¿no? Para evitar que se generen ese tipo de microorganismos sobre la superficie. Y, bueno, todos esos tipos de controles pues pueden modificar las propiedades gustativas y nutritivas de los frutos. Entonces nuestra propuesta fue utilizar en ese caso nanotubos a base de dióxido de titanio, que son titanatos de hidrógeno, que son fibras y, bueno, nanofibras dependiendo de las condiciones de síntesis, y que también podemos funcionalizar con nanopartículas de plata y que también pueden tener gran suspensión en solución. Son materiales de titanato, hay diferentes fases, monoclínica, octorrómbica, y también otra propiedad es que se protonan este tipo de materiales, pueden pasar de monoclínica a octorrómbica, entonces ahí tenemos más propiedades, usamos catalíticas para aprovechar en este tipo de aplicaciones. Entonces, dependiendo de la concentración, esto hace medio alcalino con sosa, y dependiendo de la temperatura podemos tener nanotubos, o podemos tener rods, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hicimos una síntesis hidrotérmica utilizando un reactor hidrotérmico asistido por microondas. Entonces, utilizamos una concentración 10 molar, 100 mililitros de esta solución, titanio P25 en un reactor de 150 mililitros.
El volumen que utilizamos son 100 mililitros para la seguridad de este reactor y una potencia máxima de 150 watts. En 4 horas a 150 grados centígrados ya logramos obtener este tipo de materiales. Hicimos el lavado con agua destilada y luego quitamos la parte absorbida del dióxido de la sosa con ácido clorhídrico a pH 7 para asegurar las propiedades biocompatibles. Y posteriormente hicimos la fotodeposición en medio alcohólico para favorecer la reducción sobre la superficie de la plata. Aquí tenemos una microscopía, vemos la morfología de los nanotubos y las partículas de plata pequeñitas sobre la superficie. Aquí utilizamos 0.5% en peso, 1 y 3% para ver las propiedades biocidas de las partículas. Aquí está la dispersión de rayos X, muestra la fase de titanato de hidrógeno. Aquí están las reflexiones, los picos característicos para el titanato y el titanato con 2% en plata. Hicimos distorsión para ver cuánta área superficial teníamos y aquí tenemos 390 metros cuadrados por gramo comparado con los 120 que teníamos para el caso de la fase natasa y bruquita. Entonces ya tenemos mejoras en nuestro... luego caracterizamos la monodispersión de las partículas alrededor de 5 nanómetros en la superficie. Aquí parece que son nanorocks, pero cuando hicimos la microscopía de transmisión vemos que son nanotubos, ¿no? Que están decoradas con partículas de plata. El tamaño son 12 nanómetros de diámetro y longitudes van desde 600 hasta micras de nuestros materiales fabricados. Entonces, posteriormente hicimos la inactivación, en este caso del hongo, de la Botrys cinerea. Ese se aisló de un cultivo de tomate. Aquí están las concentraciones, todo el cultivo del hongo para tener las propiedades que se deben. Son 70 unidades formadoras de colonia por mililitro. El medio de cultivo se hicieron en cajas PETI de 30 mililitros. Utilizamos una lámpara halógena. Aquí estamos trabajando con luz visible de 30 watts y utilizamos solamente 30 miligramos de estos titanatos de hidrógeno. Y bueno, todas las condiciones, todos los protocolos para generar las poblaciones. Y bueno, aquí también hicimos caracterización por microscopía de barrido y de transmisión de los microorganismos para ver los daños que se tenían. Entonces son protocolos muy rigurosos, o sea, hay que conservar las características que tenemos de los microorganismos para poder entender. Entonces sí son protocolos muy estrictos. Utilizamos butaldehído, controlamos el pH y fuimos haciendo hidratando lentamente para no afectar la morfología de los microorganismos. Y luego en algunos casos hicimos recubrimientos con oro para tener una mejor observación de este tipo de microorganismos, tanto en barrido como con transmisión. Aquí estamos ultramicrotomo para cortar secciones de los microorganismos. Bueno, también hicimos coloración de algunas partes para poder ver estos microorganismos. Entonces, primero hicimos una caricatura de cómo está compuesto el hongo, con su pared celular, sus vacuolas, sus núcleos, y lo comparamos con el blanco que hicimos por transmisión. Entonces, en este caso ya podíamos entender lo que era el microorganismo, y posteriormente hicimos la activación. Como en ese entonces no había trabajo sobre la activación de este hongo, pues tuvimos que trabajar primero con Escherichia coli para tener y confirmar las propiedades bacteriostáticas o biocidas del material. Entonces, para el caso de la coli, aquí tenemos todos los controles, como les había dicho. ¿Qué le pasa con el medio de cultivo? Sigue creciendo, solo con la luz, no hay daño aparente. Con la P25, con nanopartículas de plata, con los nanotubos sin plata, vemos que van aumentando poco a poco el control. Entonces, cuando teníamos 3 tipos diferentes de plata, vamos al 0.5, logramos controlar con cerca del 70 y tantos %, al 1% es más rápido, pero queda también en ese porcentaje. Y en ese caso, el 3% de plata en la superficie de los nanotubos logró controlar este tipo de patógeno humano, la Escherichia coli, en 45 minutos.
Teniendo esto y vemos que ya teníamos comprobado que tenían propiedades, pues ya trabajamos, en este caso, con el hongo. Y igual hicimos todos los controles y vemos que para este caso el 0.5% de plata en la superficie de los nanotubos logró controlar este hongo en 20 minutos, seguido del 1% y del 3% que en 30 minutos lograron inactivar este tipo de microorganismos. Entonces, aquí están las microscopías del microorganismo al minuto 0. Vean que son como huevitos muy densos. Cuando inicia el experimento, aquí se ven los nanomateriales que se van a apenas empezar a cubrir estos materiales. Probablemente ya el daño se empiezan a vaciar el contenido celular. Esto se ve que son ya más transparentes, se ven las vacuolas, los núcleos de los microorganismos. A los 15 minutos ya hay como que se expande el microorganismo y los núcleos y las vacuolas empiezan a ser más grandes. Y ya a los 45 minutos, pues el hongo, la célula del hongo, pues están vacías. Algunas todavía tienen las vacuolas o los núcleos fusionados. Entonces, por transmisión lo vimos más claro. Para protegerse este hongo, lo que hace es segrega esos polímeros para tratar de evitar el daño fotoactivo de las especies oxidativas, pero como tenemos materiales que son muy agudos, de 12 nanómetros, logran penetrar a la pared celular y eso hace una disrupción del microorganismo, hace que las vacuolas se empiecen a juntar hasta obtener que excreta todo el contenido celular, entonces este hongo ya no es viable, ¿no? Hay una evacuación y posteriormente una evacuación del todo el contenido celular, lo que hace inviable este tipo de microorganismos en 20 minutos. Entonces aquí está una caricatura, más o menos cómo empieza, recubre al microorganismo, le produzca una evacuación, una imaginación, y ya este hongo no puede ser viable. Entonces, para confirmar si estas partículas entraban sobre en la célula del hongo, hicimos microscopía de contraste Z y vimos que si tenemos partículas de plata y de los nanotubos en el interior, pero veamos que todavía la pared celular pues está firme, ¿no? Bueno, también hicimos un estudio por X especie para ver todas las especies que teníamos, cuantificamos las especies de los hidroxilos, el dióxido de titanio, dependiendo de las cantidades de plata. Vemos que tenemos superóxidos, hidroxilos, plata ligada al oxígeno, plata metálica, y tenemos titanio 3 más y titanio 4 más. Entonces tenemos muchas especies. Aquí vemos también la cantidad de partículas de plata en la superficie y cómo va evolucionando dependiendo la cantidad que le ponemos en la superficie. Entonces hicimos todo el estudio para entender, no está reportado en los artículos publicados, y vemos que debido a la morfología, a las propiedades biocidas de la plata y a las propiedades fotocatalíticas, se provoca una vacuolación y una imaginación para tener este hongo completamente inviable. Entonces, alta dispersión de partículas de plata, plata más, plata metálica, plata ligada a la superficie, sobre los titanatos, provocan, mejoran la separación de cargas, mejoran la producción de especies reactivas de oxígeno y hacen que sea mejor el efecto biocida para tratar de inhibir la colonización y la propagación de ese tipo de hongos sobre la superficie de productos agrícolas, y esto lo podemos hacer en 20 minutos. Entonces son materiales que pueden ser prometedores para poder ayudar un poco a los fitopatógenos que tenemos en la agricultura. Entonces actualmente estamos trabajando con este mismo tipo de sistemas, materiales mesoporosos que podemos, por ejemplo, almacenar sustancias naturales antibacteriales, fertilicidas, y luego colocarlos sobre las raíces de este tipo de plantas y de esa manera mejorar la producción agrícola, mediar la contaminación por metales, por microorganismos también en las plantas, y también lo podemos hacer solamente utilizando luz LED. No necesitamos
mayoritariamente tener el sol para tener este tipo de cultivos, sobre todo en la germinación. Y estamos trabajando con estos materiales, hacerlos películas delgadas y colocarlos sobre el producto para evitar que se generen este tipo de hongos, o en la parte de post cosecha, ¿no? Cuando se distribuye, que también es donde se pueden enfermar de este tipo de hongos. O sea, podemos colocarlo en recubrimientos y evitar, prevenir, ¿no? Ese tipo de microorganismos, y además aumentar el tiempo de almacenaje y distribución de este tipo de materiales. Bueno, todo eso nos llevó hasta tener 2 reviews acerca de los nanomateriales para una agricultura sustentable por medio de este titanio, y estudiamos todas las partes de la planta. En este caso, una planta de maíz, qué le pasa cuando la ponemos en la rizósfera, o sea, la parte de la raíz, sobre las hojas, y también cómo van llegando los microorganismos a las plantas que pueden afectar y puede llegar hasta el consumo humano, ¿no? Y el estudio también de esos fenómenos en la interfase del nanomaterial y el microorganismos que nos van a tener más, más indicios de cómo funcionan ese tipo de materiales. Pues no solamente agradecer a los estudiantes que han participado en este tipo de proyectos. Y bueno, quedo al pendiente por preguntas, y están mis datos para colaboraciones. Sería todo los que les quería compartir. Agradecemos su participación, doctor Vicente. Sí, tenemos preguntas. La primera, ¿se puede caracterizar la presencia de un nanomaterial dentro de una estructura biológica como son los microorganismos? Sí, o sea, ya les mostré en una de las diapositivas que logramos ver que algunos de los nanotubos estaban dentro de los microorganismos. En este caso, bueno, la preparación sí rigurosa, debemos tener un técnico que tenga experiencia y paciencia para ese tipo de preparaciones, pero se pueden caracterizar in situ, ¿no? Sí, de eso no hay problema. Por diferentes técnicas podemos lograr ese tipo de caracterizaciones. Listo. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de estos microorganismos en la cadena alimenticia de la región? Y en caso de ser de relevancia, ¿hasta qué grado de control o cantidad de población es necesario conservar para evitar la alteración de la cadena alimenticia? Es un reto que tenemos ahorita. Estamos solamente trabajando a nivel laboratorio o en condiciones controladas, pero solamente con los microorganismos patógenos. Hacerlo ya muy específico sobre el sitio, por ejemplo, sobre la agricultura, pues es un poco más difícil. Entonces, como estamos logrando tiempos de 12 minutos, pues el daño no sería muy drástico, ¿no? Y ponerlo sobre películas delgadas, sobre material que se puedan recuperar. Y la idea, más que solucionar este tipo de infecciones por hongos, por bacterias, sería prevenir que se genere, ¿no? Y en ese caso, pues sí sería sustentable. O sea, evitar que se genere para evitar que se dañe a la naturaleza. No sé si contesté la pregunta. Tenemos desde nuestro grupo de WhatsApp. La siguiente pregunta. ¿Cómo fabricaron la espuma vítrea? ¿Qué técnica de síntesis o fabricación usaron? Bueno, esa no la fabricamos nosotros, esa nos la proporcionó un fabricante. Ellos se dedican a hacer paneles para recubrir techos, para muros falsos. Ellos tienen, bueno, su tecnología, ¿no? Que son hornos enormes donde pueden calcinar ese tipo de materiales que ya no se pueden reciclar, y tienen, bueno, porcentajes ¿cómo se llama?, de temperatura de inyección de gases, nitrógeno, oxígeno, para que haga densa. Pero ese sistema no lo conozco. La siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la técnica de sonoquímica para el dopaje de las nanopartículas en la espuma? Bueno, no fue dopaje, es una técnica que genera temperaturas hasta 5000 Kelvin en la superficie
En este caso aquí vamos a poner donde estaba. Sí, entonces, como es una zonificación muy potente, lo que hace es unos tipos de burbujas que son rápidamente reactivos y explotan a 5.000 grados centígrados, a 200 atmósferas sobre la superficie de este material. O sea, lo colocamos en un baño, tanto el polvo como esta tuma vítrea quedan en la superficie. Este fenómeno de cavitación solo se genera en la superficie de la solución, como funcionan todos los ultrasonidos, y eso hace que el material pueda reaccionar, el nanomaterial, con la superficie del material. O sea, excitamos los silosanos, los silanoles en la superficie para que se puedan hacer recubrimientos. Listo. Un comentario muy interesante. Justamente estoy pensando en hacer una estadía en IPCIT. Sería un gusto poder trabajar con usted. Felicidades, doctor. Patricia nos dice, con respecto a la obtención del band gap de titanio, sé que pueden realizarse por la técnica de caracterización de fotoluminiscencia. ¿Qué tan factible es hacerlo por otras técnicas? Y también preguntar sobre el cambio de fase de anatasa a rutilo. ¿Qué tipo de proceso llevaron a cabo? Sé que debe hacerse un cambio de temperatura. ¿Se aplicó de esta forma? Saludos y un placer asistir. Sobre el cambio de fase, bueno, generalmente se hace en temperatura, ¿no? Ponemos el material en un horno y lo vamos calentando. La fase anatasa es estable como hasta los 400, 450 grados centígrados, después ya se forma la fase rutilo. Pero en ese caso, como hicimos un método hidrotérmico, la presencia de las partículas de plata, bueno, es un proceso Solgen, se va metiendo sobre la formación de las partículas de anatasa y rutilo, y cuando se liga a un oxígeno, eso hace que esa fase anatasa no se vaya hasta rutilo. O sea, es una formación. Primero tenemos el sol, y al momento de hacer la condensación, polimerización, es donde actúa la plata, ¿no? Hace que ese proceso sea más lento y no llegue hasta la fase rutilo. Por eso tenemos un poco de broquita, porque eso está inhibiendo el crecimiento de las partículas más grandes para que se vaya a rutilo. No sé si me explique. Y la primera pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, con respecto a la obtención del band gap de titanio, sé que puede realizarse la técnica de fotoluminiscencia. ¿Qué tan factible es hacerlo por otras técnicas? Bueno, es que esa técnica de fotoluminiscencia es un poco más cara, no en todos los laboratorios están. Nosotros utilizamos luz ultravioleta, espectroscopía ultravioleta visible, que nos da una estimación bastante buena, y con eso es suficiente, ¿no? Hay otras técnicas que puedes utilizar, puedes usar una voltametría, puedes usar UPS, ¿no? O sea, XPS con una lámpara ultravioleta, esos serían procesos mucho más específicos, más exactos, pero son mucho más caros, ¿no? Eso se podrían utilizar cuando nos piden calcular el rendimiento cuántico de las reacciones, pero para el caso de aplicaciones prácticas con luz ultravioleta visible es suficiente para estimar la energía que queremos para activar estos materiales. Muchísimas gracias por sus preguntas. Agradecemos también la participación del doctor Vicente, invitándolo para que pueda quedarse hasta el conversatorio que se va a realizar a las 7 horas. Y vamos a dar paso a la siguiente ponencia.